Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Mi nombre es Eduardo Lombardi, soy director de Relaciones Institucionales de Grupo Lafken. Hemos creado este espacio para poder discutir con personalidades reconocidas de diferentes ámbitos que afectan específicamente en este momento del COVID-19. Entonces hemos decidido llamar esta campaña No te descuides por cuidarte. Y en este caso, y en particular, y tenemos el agrado de que nos acompañe al doctor Patricio Maraniello, juez federal en lo civil y comercial de Capital Federal. Y lo que le vamos a pedir es que si bien el derecho a la salud o el derecho al acceso a la salud no es un derecho consagrado por un artículo específico en la Constitución, queremos que nos ilustre al respecto de qué artículos de alguna manera están receptando al derecho a la salud en la Argentina y cómo nos defiende la Constitución en este momento para tener acceso a la salud. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y felicitarte por el programa. Y además, la temática me parece sumamente interesante. No te descuides por cuidarte. Me parece que es algo que en esta época de emergencia social y sanitaria tendemos a hacer esa característica, ¿no? Tener esa característica de dejar de hacer cuestiones de salud o personales. Lo que voy a hablar en este caso para contestar la pregunta de Eduardo es con relación a las normas jurídicas, los derechos y las garantías constitucionales. Lo cierto es que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece todos los derechos de usuarios y consumidores, y ahí dentro de los derechos de usuarios y consumidores está el derecho a un acceso a la salud, el acceso a la salud. Si bien es un derecho consagrado, no muy regulado, porque nosotros lo único que lo obtenemos en la Constitución, dentro de los 129 artículos, es un solo artículo, pero dentro de una característica especial que son los derechos de usuario y consumidor, es decir, tomar a la salud como un derecho de usuario y consumidor. Pero lo cierto es que en este tiempo de emergencia tenemos que ir analizando ese 42 con el resto de los artículos de la Constitución, atento que estamos frente a una emergencia sanitaria producto de una pandemia del COVID-19. Lo cierto es que esta pandemia ha producido cuestiones poco usuales, donde la Constitución se activa cuando hay también situaciones de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay situaciones de emergencia no significa que la Constitución no funciona, sino todo lo contrario, la Constitución está dentro de los estados llamados normales, situaciones normales, y también en situaciones de emergencia. Los constituyentes, ya en el año 1853 y 60, en la Constitución histórica ya establecían que en casos de emergencia tenía la regulación y las herramientas que tenía el Estado para sobrellevarlas. Me estoy refiriendo a dos instrumentos: la intervención federal, artículo 6 de la Constitución Nacional, y el estado de sitio, artículo 23 de la Constitución Nacional. Luego, en el año 1994, se han incorporado otros. La palabra emergencia a lo largo de la Constitución solo se enuncia en el artículo 76 y habla de las emergencias públicas, donde el artículo 76 le da facultades legislativas al Poder Ejecutivo para sobrellevar emergencias públicas. Pero hay otro elemento más, otro instrumento más que se diferencian a este, porque este requiere de una ley que el Poder Legislativo le delegue al Poder Ejecutivo para establecer estos decretos delegados para solucionar, como dijimos, situaciones de emergencia. Nos estamos refiriendo que en estos casos el COVID-19, la pandemia declarada en el mundo, que ha producido una emergencia tal que no permite que
el Poder Legislativo sesiona. Entonces, aquí la Constitución también dice, cuando el Poder Legislativo no pueda sesionar y haya circunstancias excepcionales, le da otra herramienta enunciados en el artículo 99, inciso 3, apartado 3. Y a estos me refiero que son los decretos de necesidad y urgencia. En estos casos, le da esa posibilidad al Poder Ejecutivo de dictar en circunstancias excepcionales solamente y cuando haga imposible el trámite para la formación de leyes establecidos en la Constitución. Entonces, acá, en este caso, se darían las dos circunstancias. Una circunstancia excepcional y además que el Congreso no pueda debatir en forma normal, atento la pandemia y el aislamiento social y obligatorio que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el Ejecutivo, utilizando esta herramienta, decreto de necesidad y urgencia, dicta el decreto 260 y el 297, donde justamente lo que se declara es el aislamiento social obligatorio. La cuestión ahora que tenemos que analizar en aras de este lema, ¿no?, del programa, ¿qué debemos hacer o qué se debe hacer ante esto? Está el decreto, está regulado y vemos que es un procedimiento constitucional. Pero lo cierto es que este decreto, en realidad, tiene controles. ¿Cómo se controla? La Constitución también lo dice. Dice, estos decretos, los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, lo debe controlar una comisión bicameral permanente, que es un control político constitucional. Es decir, el legislativo a través de una comisión bicameral permanente. Pero también le indica que el Poder Judicial también debe controlarlo, debe efectuar un control de constitucionalidad ante estos decretos de necesidad y urgencia. Y la Constitución dice, bueno, en primera medida, ¿puede suspender derechos? No lo dice el 99, inciso 3, no dice en ningún lado, como sí lo decía en el 23, que puede suspender derechos, pueda suspender garantías, no lo dice el 99, inciso 3. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? Y al artículo 14. El artículo 14, ¿saben lo que dice? Dice, todos los derechos que ahí están enunciados, en el artículo 14, como el derecho a transitar libremente, van a estar reglados por las leyes que van a ejecutar los derechos. ¿Qué significa reglamentar, ejecutar los derechos? Esta facultad la tiene el Poder Legislativo, es decir, los derechos están ahí enunciados, pero el uso, la reglamentación, la ejecución de esos derechos lo van a hacer ¿quiénes? Las leyes. En este caso, ¿quién lo hizo? Los decretos de necesidad urgente. Entonces, esta limitación está también en el artículo 14. Es decir, constitucionalmente está permitido también limitar derechos. Ahora bien, la limitación que dijimos, la reglamentación, a través del artículo 14 que estuvimos estableciendo, dijimos que tiene dos controles, el legislativo y el judicial. El judicial, ¿cómo lo controla? El 14 primero dice, bueno, a ver, ¿qué herramienta tiene? Y la herramienta más importante que tiene es el control jurisdiccional, pero ¿por parte de quién? De los ciudadanos. Los ciudadanos son los actores principales de todo esto. Si bien la justicia la va a recepcionar, las acciones de los ciudadanos son los actores porque deben impulsar el proceso. Los jueces no pueden impulsar de oficio, como si en materia penal. En materia civil no pueden iniciar una causa, aunque vean una inconstitucionalidad. Solamente la pueden hacer cuando un ciudadano actúa a través de un amparo, 43 de la Constitución, y quiere que ese DNU un juez realice un test de constitucionalidad, es decir, si es constitucional o no, si está dentro de parámetros constitucionales o no. Entonces, primera cuestión, el control político, Poder Legislativo,
El ciudadano, ¿quién lo tiene? Todos los ciudadanos a través de una acción, pero lo deben efectuar bajo 3 premisas muy importantes. La arbitrariedad, primera, razonabilidad y proporcionalidad. La arbitrariedad es si esto está establecido a través de normas que lo regulan. Vimos que sí. La razonabilidad es que si el medio que utiliza es el adecuado. Y, atentos las circunstancias, se vio una medida que trajo aparejado un cuidado de la salud. Ahora bien, nos queda una sola, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad ya es un control mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacerse es saber si esa medida es la correcta para solucionar o hay otras medidas para solucionarlo. Y ahí está la posibilidad de establecer caso por caso en acciones de amparo, saber si hay otra medida que puede suplantarla sin alterar la emergencia y además tratando de eliminar lo menos posible los derechos. Eso sería, en síntesis, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para no descuidarnos. Es decir, está la emergencia, debemos cuidarnos, están establecidas las herramientas, las normas, pero por el otro lado se debe estar atento a los controles. Los controles es lo que nos va a permitir a nosotros no descuidarnos, ¿sí? Por parte de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, y por otro poder del Estado, que es el judicial. Pero el judicial siempre va a estar como actor principal cada uno de los ciudadanos en cada caso particular. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. La verdad, como siempre, es un placer escucharte. Yo me quedaría horas escuchándote, sinceramente, por el conocimiento profundo que tenés de la Constitución y sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora, en donde la gente está, se puede decir, un poco desorientada. Muchas gracias y buenas felicitaciones por el programa y va a ser un éxito porque además vos tenés un conocimiento de muchos años con relación al derecho a salud, con la cuestión del cuidado a la salud, más específicamente, con lo cual todo lo que rodea el cuidado de la salud seguramente este programa lo va a tratar de forma muy seria y profesional. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y te deseo lo mejor y a tu disposición para cuando lo requieras. Muchísimas gracias.